buenos días a todos, hermanos. Sean ustedes bienvenidos a su Iglesia Cristiana Efesios 4:23, un remanente que tenemos aquí en Cartago ya hace algún tiempito. Saludar a todas las personas que a esta hora nos acompañan en sintonía a través de esta grabación. Este es un video que lo ponemos a través de nuestra página, el canal de la Iglesia Efesios 4:23, que usted lo podrá ver más tarde o mañana. No transmitimos en vivo directamente bueno, hay cuestiones ahí de internet, pero tampoco es nuestra intención entrar a competir entre iglesias, ¿no? El culto de la Iglesia Efesios 4:23 en Pavas se transmite hasta ahora. Y bueno, tampoco es nuestra intención entrar ahí a pulsear, ¿no? Con que el mensaje quede grabado para que posteriormente cualquier persona pueda otra vez verlo y podemos llegar quién sabe a dónde, ¿no? No sabemos qué día, qué año sea el que usted esté viendo esta grabación, si es de mañana, tarde, noche. Pero bueno, nosotros estamos aquí un domingo, ¿qué es hoy ya? 27 de noviembre del 2016, a esta hora de la mañana, un domingo frío aquí en Cartago. Y bueno, ya prácticamente es el último domingo de noviembre, ya el año está expirando como venimos diciendo. Yo me acuerdo hace ya casi un par de meses que decíamos, esto se está acabando, ¿no? Pues ahora ya se acabó. Entonces prácticamente ya dentro de 8 ya estamos en diciembre. Y bueno, es una época muy querida por muchos, no muy querida por otros, pero a la larga yo creo que no deja de ser una época así como todas, ¿no? Una época en la cual usted y yo podemos aprovechar para compartir en familia y para hacer muchas cosas que tal vez no hacemos, ¿no? Como hacer balances y todo ese rollo, ¿no? Entonces, darles a ustedes la bienvenida, animarlos a que ya que están ahí en la grabación, busque una Biblia también, téngala ahí a su lado. Es una sana costumbre que nosotros queremos inculcar en la gente de que cada vez que usted oiga una prédica, oiga, se vaya a hablar de Dios, pues obviamente usted pueda tener el respaldo. ¿Y qué mejor respaldo? El de la palabra, ¿no? Tenerla ahí a la mano para que usted pueda apoyarse y decir, lo que tú estás diciendo no está aquí, entonces no tiene ninguna credibilidad, ¿no? Ahora, lo que tú estás diciendo está aquí, tal cual como lo dijiste, entonces estás respaldado, ¿no? Qué bueno eso, ¿no? Entonces es una sana costumbre, hermanos, y a ustedes que están aquí hoy, pues darles la bienvenida también y animarles también a que se esfuercen en este tiempo que vamos a estar compartiendo la palabra. Ya hicimos muchas cosas en esta mañana, antes de que usted pudiera ver esta grabación, tuvimos un momento de alabanza, de oración, nos saludamos, ya los chicos están en la escuela, todo como parte del servicio que de domingo a domingo llevamos a cabo en la iglesia, ¿no? Y vamos a entrar al momento de la palabra, que es el momento más importante de todo el servicio. Porque hace un momento decíamos que Dios es fiel, pero ¿cómo sabemos que Él realmente es fiel y cómo sabemos cuál Dios? Por medio de la palabra lo podemos saber. ¿A cuál Dios le cantamos y de cuál Dios estamos hablando que es fiel? Amén. Póngase de pie, hermanos, vamos a ir directo a la palabra. Voy a invitarlos a que vayamos al libro de Hebreos. Busque el libro de Hebreos, capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Usted que está ahí en el video también, si tiene una Biblia cerca, busque Hebreos capítulo 6. Si no la tiene, pues simplemente escuche o tenga un papel, lápiz ahí para que anote algunos versículos que vamos a estar repitiendo para que usted posteriormente pueda hacer su búsqueda, pueda hacer su estudio. Obviamente eso si estás interesado en los consejos de la palabra de Dios. Hay mucha gente que escucha, pero la palabra se va como agua entre sus dedos, ¿no? Entonces, pero aún así, el solo hecho de que tú estés ahí escuchando, dice el Señor que la palabra que Él ha enviado no regresará a Él vacía, sino que hará el propósito por el cual Él la ha enviado, ¿no? Entonces, de todas formas, no menosprecies el tiempo de la predicación de la palabra. Estamos en Hebreos 6, hermanos. Vamos a ir al versículo número 10. Vamos a leer del 10 al 12. Dice la palabra del Señor así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores imitadores que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Imitadores de aquellos, ¿no? Que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Padre, te damos gracias por esta linda mañana, Señor, en la que podemos estar aquí reunidos como iglesia, Señor. Como miembros de tu cuerpo, Señor. Reconociendo, Señor, nuestra dependencia total de ti. Sabiendo, Señor, que en la medida que te conozcamos, te vamos a entender más y sabremos por qué tú obras como obras, Señor. Reconociendo, Señor, que en la medida en que nos metamos en tu palabra, Señor, podemos entender qué podemos esperar de ti, Señor. Podemos entender qué esperas tú de nosotros también, Señor.
Dice la palabra que sin fe es imposible agradarte, Señor, y si no te conocemos no vamos a poder darte gusto, Señor. Si no conocemos tu voluntad no vamos a saber qué hacer para que tú estés bien, contento con nosotros, gozoso, Señor, y en la medida en que tú estés gozoso, esa sea nuestra fortaleza, Señor. Te damos gracias por esta linda mañana, Señor, por este lugar que tú has dispuesto para que podamos reunirnos, Señor. Por cada persona aquí presente, cada familia, Señor. Por cada ministerio de esta congregación que se levanta aquí en Cartago, Señor, y que vamos ahí para adelante, Señor, con nuestra mirada puesta en la meta que es estar algún día contigo, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos, cierre sus Biblias, recuerde algunos principios que manejamos en la iglesia. No es tiempo de leer Biblia ahorita, es tiempo de escuchar. Como les decía al principio, la concentración es clave. Uno de los problemas que tiene el ser humano es la indisciplina, ¿no? Y la indisciplina empieza en uno mismo, en la mente, ¿no? Uno está donde la mente está. Yo los estoy viendo a todos aquí, físicamente. Pero si, por ejemplo, los amigos de Paraíso están pensando en la casa que quedó allá en Paraíso, ustedes, aunque yo los estoy viendo, ustedes están allá. Porque uno está donde la mente está. Amén. Entonces, animarles nada más a que aprovechemos el tiempo. Acabamos de leer un versículo ahí que lo vamos a estar desarrollando a través de la mañana. Los tiempos evolucionan, hermanos. Compartía yo con algunos hermanos ahora. Y venía yo pensando desde ayer que estaba preparando el mensaje, decía, qué curioso, hace 8 días estábamos aquí mismo comentando otro hecho lamentable, ¿no? ¿Acuerdan lo que pasó hace 8 días que estábamos comentando aquí en el culto? ¿La muerte de quién? La muerte de Gabriel Badilla, ¿no? Y ese era el tema del domingo, y ese era el tema no solo del domingo, y ustedes saben todo lo que pasó el domingo. Imagínense, suspender un clásico en Costa Rica tiene que ser algo impactante, ¿ah? Pero se hizo, ¿no? La gente no hacía sino hablar de eso. Y eso fue un tema a nivel nacional. Uno diría, sí, pero eso es a nivel de fútbol. Pero como Costa Rica es un país futbolero, pues fue un tema a nivel nacional. Ahora, yo me pregunto, ¿alguien se acordará ahorita de Gabriel Badilla? Yo creo que sí, algunos, ¿no? Pero bueno, es un tema que pasó. Después vino otro que ocupó la atención. La gente comenzó a hablar ya del Viernes Negro. Y se viene el Viernes Negro, una fecha muy esperada por muchos, ignorada por otros. Y yo leía por ahí que hay gente que inclusive se viene de otras provincias hacia el Valle Central para hacer sus compras, ¿no? Se preparan por muchos meses para estas fechas. Y la gente comenzaba a hablar de eso, ¿no? Y lo curioso es que la gente no le tiembla para desplazarse de grandes distancias para comprar, ¿no? Y a veces a uno le pregunta a la gente, ¿y por qué no fuiste a la iglesia? Y dice, es que la iglesia queda muy lejos. Entonces, uno entiende eso. ¿Por qué? La palabra lo dice. Los que son de la carne, ¿qué pasa? Piensan en las cosas de la carne, está bien. Entonces, uno entiende, aunque no se justifica, ¿no? Pero uno lo entiende, ¿no? Pero bueno, el Viernes Negro se vio opacado por algo también. O sea, ustedes ven, hay sucesos que van desplazando a otros, ¿no? Ya después la gente dejó de hablar del Viernes Negro porque se comenzó a hablar de ¿qué cosa? Del huracán, ¿ah? Ese fue el tema de la semana, el huracán, y el huracán viene, y se viene un huracán, y es primera vez en la historia que un huracán va a pasar por Costa Rica. Entonces todo el mundo sabía, todo el mundo hablaba del huracán. Entonces, ese fue el tema, ¿no? Ahora, dice por ahí, creo que era Figueres, pero no Figueres ahora, sino el Tata Figueres, ¿cierto? Que todo en Costa Rica dura ¿cuánto? 3 días, ¿no? Eso duró, lo de Badilla, se habló fuerte, después vino el Viernes Negro, después se suspendió y todo eso. Me imagino que el próximo fin de semana se estará hablando de eso. Pero esperemos que esto del huracán no sea algo de 3 días, ¿no? Ahorita todo el mundo está metido, ustedes han visto un movimiento nacional y qué bueno, qué bueno la solidaridad, pero esperemos realmente que esto no sea solamente de 3 días, ¿no? Mire que acabamos de leer algo donde el Señor nos dice que Él reconoce el trabajo, todo lo que ustedes han hecho sirviendo a los santos, pero que Él anhela que eso no sea flor de un día, ¿no? Que eso sea hasta el fin, que no nos hagamos perezosos, que avancemos, porque sí hay gente realmente esforzada que imitemos a aquellas personas que con paciencia y que estando arduamente trabajando luchan por alcanzar lo que quieren, ¿no? Entonces esperemos realmente que esto del volcán pues no sea flor de un día ni sean 3 días, ¿no? Ayer hubo un concierto ahí en la Sabana, no sé si se dieron cuenta, un super concierto, ¿sabían ustedes o no? Un concierto tremendo, hubo ahí, un grupo muy conocido a nivel mundial de rock y todo eso, y el estadio estaba llenísimo, ¿ah? Entonces ya para alguna parte de la población, ya lo del huracán pasó, ¿no?
Ya quedó ahí porque ahorita es el concierto. Ya me quito la camisa de soy tico y nací en este país y me pongo la camisa del grupo de rock que cantaba ayer, ¿no? Entonces, había una movilización tremenda ayer ahí en el estadio. Entonces, para algunos ya el tema del huracán pasó, ya avancemos, ¿no? Pasemos la hoja. Hoy se reanuda el fútbol nacional aquí. Entonces, para otro grupo ya ese tema pasó, ya. Nos metámonos al otro tema ya del fútbol, ¿ah? Y así, ese es el nivel de vida en que nosotros estamos viviendo. Y ahí vamos avanzando, ¿no? Pero esa es la vida. Recuerden lo que hemos compartido aquí, la vida nuestra, ¿qué es? No es otra cosa que la suma de las decisiones que vamos tomando. Cada decisión que tomamos marca un sendero, marca una dirección, ¿no? Y ahí nos vamos moviendo, ¿no? Buenas decisiones dependen de buena información, malas decisiones dependen de mala información que tú tengas. Si tú tienes buena información en tu mente, de seguro que vas a tomar buenas decisiones. Y si no la tienes, pues, ahora, si tienes información de Dios y es una decisión en Dios y que le agrade a Él, pues imagínate el calibre de decisión que tú vas a tomar, ¿no? Es una buena decisión, ¿no? Entonces, por ahí vamos. Pero bueno, quería yo retomar esto del huracán, que es, yo creo que todas las cosas que pasan, dice que todo ayuda bien, ¿a quién? A los que aman a Dios, ¿no? Cualquier cosa que suceda a su alrededor, por más insignificante que usted la vea, obviamente esto no fue nada insignificante, esto fue algo muy impactante, pero a todo usted le puede sacar su enseñanza, ¿no? Entonces uno veía de todo, ¿no? Viene el huracán, gracias a Dios por la tecnología, usted puede saber que hay un huracán cerca, cuál es la trayectoria, a lo mejor se falla en la hora, que decían que pegaba a las 6, que no, porque decían que era un huracán a la tica, ¿no? Llego a las 6, no, después llego a las 8, no, mejor llego a las 11, después dice no está, se perdió, porque hasta los huracanes se pierden aquí por las direcciones, tremenda, ¿no? Entró por donde no era. Pero bueno, al final llegó y por la tecnología nosotros podemos saber por dónde entró, cuál era la trayectoria y por dónde iba a salir, cuál era la velocidad del viento, o sea, todo eso se sabía, ¿no? O sea, las señales del huracán eran claras, o sea, no tomó por sorpresa a nadie, ¿no? Se venía anunciando con tiempo, ¿no? A veces yo por ahí escuchaba de que entonces la gente se preguntaba, inclusive al presidente le preguntaron, ¿y entonces qué fue que pasó? ¿Por qué hubo tanta destrucción? ¿Por qué murieron 10 personas? ¿Por qué hay gente atrapada? ¿Por qué, no? O sea, algunas de las explicaciones se dijeron es que, bueno, las advertencias fueron para todos, a todos se les dijo, por aquí va a pasar el huracán, evacúen, no se queden ahí, o sea, no hagan caso omiso a lo que se les está diciendo, pero bueno, sabemos que ahí en el caso de aquellos poblados hubo gente que sí obedeció. Yo conozco gente de Upala que cuando llamé a preguntar por ellos me dijeron, no, nosotros estamos en San Ramón, nosotros salimos de allá, porque así lo aconsejaron. Pero hay gente que escuchó y obedeció, hay gente que escuchó y no quiso obedecer, o sea, simplemente se mantuvo ahí porque dijeron, a lo mejor no es tan grave, ¿no? O a lo mejor me duele dejar mis cosas o cosas de esas, ¿no? Entonces, pero todo se sabía, ¿no? Las señales del huracán eran claras, lo tenían medido, lo tenían monitoreado. Ahora, si uno hiciera ese paralelo con las cosas del Señor, las señales de la venida del Señor cada vez son más claras. Cada vez son más claras. No sabemos el día, pero lo que sí podemos es estar preparados. Eso sí lo podemos hacer. ¿Cuándo vendrá el Señor? No lo sabemos. Tal vez nunca veamos la venida del Señor, tal vez nosotros vayamos primero. Pero lo que sí podemos es prepararnos, ¿no? Entonces, aún así, hay gente que escucha y obedece, se prepara, hay gente que escucha y hace caso omiso, hay gente que menosprecia realmente la venida del Señor, hay gente que ni cree que el Señor vaya a venir. Entonces, estamos viviendo en un mundo que se mueve bajo esas mismas directrices, ¿no? Las cosas naturales y las cosas espirituales, porque recuerden que todo lo natural es sustentado por lo espiritual, ¿no? Las leyes naturales son sustentadas por las leyes espirituales. Entonces, obviamente las señales eran claras, ¿no? Por eso es que el Señor nos advierte mucho. En Amós 4:12 dice la palabra, prepárate, ¿no? Prepárate Israel, dice Amós 4:12 para la venida o para tu encuentro con el Señor, ¿no? Nosotros podíamos ponerle nuestro nombre ahí. Prepárate. Miguelito, prepárate. Jorge, prepárate. Alecito, prepárate. Randall, para tu encuentro personal con el Señor. Esa era una advertencia que el Señor le hacía a un pueblo rebelde, un pueblo que no entendía, un pueblo que escuchaba y desobedecía. Y Él les decía, prepárense para su encuentro. Porque la intención del Señor siempre es el que nosotros estemos enteramente preparados. Ahora, ¿cómo prepararnos? Aquí está la palabra, dice que la palabra de Dios toda ha sido inspirada por Él. ¿Para qué? Para redarguir, para exhortar, para animar, para enseñarnos, para que todo hombre de Dios y toda mujer, obviamente, estemos enteramente preparados para toda buena
obra. Entonces excusa no tenemos. Aquí está el manual que nos dice cómo prepararnos, ¿no? El Señor siempre ha querido que estemos preparados y por eso Él ha insistido mucho. En el Antiguo Testamento le decía a Josué, dile a la gente que se santifique, dile a la gente que se separen para mí, que se preparen, porque yo quiero hacer con ellos maravillas. Les decía, ¿no? ¿La gente obedecía? No. La gente seguía rebelde, quejándose y todo eso, ¿no? En el Nuevo Testamento igual. Mandó a Juan el Bautista para que la gente se preparara, para que abriera el camino para aquel que habría de venir. La gente tampoco, ¿no? A Juan el Bautista lo mataron. Vino el Señor, la gente no estaba preparada, no reconocieron los tiempos, lo mataron. Porque eso de ellos es que escribe el apóstol Pablo cuando dice que si hubiesen conocido o si hubieran recibido la sabiduría que venía de lo alto, hubieran podido entender los tiempos y no hubieran matado al Rey de la Gloria, ¿eh? Pero no estaban preparados, la gente no estaba preparada, ¿no? Entonces pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Pero el Señor aún así insiste en que estemos listos, que estemos preparados y por eso es que nos ha dejado su palabra, ¿no? La palabra de Dios nos la ha dejado Él para que usted y yo no solamente vayamos a la salvación, sino que también vayamos ¿a qué? Al conocimiento de la verdad. Y nosotros podamos entender cuáles son los tiempos que estamos viviendo. Y no solamente entenderlos, sino que nos preparemos para que podamos, o sea, disfrutarlos o para que estemos listos para lo que pueda pasar, ¿no? Para eso está la palabra. El problema es que la gente cada vez menos lee la palabra, ¿no? Siempre hemos dicho que aquí está el manual de vida, ¿no? Pero es un manual que la gente poco lee. Otras veces hemos dicho que aquí está el espejo del alma. Pero es un espejo en el que cada día la gente se ve menos también. En los espejos naturales uno se ve 2, 3 veces al día antes de salir y si uno no se ve bien en ese espejo uno no sale. ¿Cierto que sí? Óigame, no a las mujeres. Los hombres pues nos vemos un par de veces y hasta luego, ¿no? Las mujeres sí se ven más. Pero aún así, uno de hombre, si uno se ve mal, uno no sale, ¿eh? Imaginen que uno se mirara en este espejo y uno dijera, me veo mal, no voy a salir. ¿Cuánta gente se quedaría encerrada en sus casas, ¿no? Muchísima, ¿no? Muchísima, ¿no? Entonces, el Señor nos insta a que nosotros nos preparemos, o sea, hay muchas cosas que Dios ya tiene listas. Primera de Corintios capítulo 2 habla de que Dios tiene preparadas muchísimas cosas, hay muchas promesas, cosas que ni ojos han visto y ni oídos han oído. ¿Pero para quiénes son? Para los que le aman, ¿no? Y Él dice que nos las va a revelar por medio de ¿qué? De su Espíritu. Nos las va a revelar por medio de su Espíritu. Entonces, si usted y yo no tenemos el Espíritu de Dios, va a ser muy difícil que podamos recibir las revelaciones que Dios nos quiere hacer, porque nos las va a hacer por medio de su Espíritu, ¿no? Entonces ahí ya nos separamos en dos bandos. ¿Quiénes somos los que vamos a recibir las promesas y quiénes son los que no? Si Él nos las va a revelar por medio de su Espíritu, entonces ahí entra a figurar lo que nosotros conocemos como el hombre natural, ¿no? El hombre que no tiene nada que ver con Dios, que no le ha entregado su vida a Él. La persona que para él o para ella estas cosas que estamos aquí son una completa locura. No entienden, no quieren nada con Dios, simplemente porque no tienen la capacidad, ¿no? El hombre natural no va a recibir las promesas. ¿Quién las va a recibir entonces? El hombre espiritual, ¿no? El que tiene la mente ¿de quién? De Cristo. Pero tener la mente de Cristo no es de la noche a la mañana, es un proceso, ¿eh? Ya lo hemos hablado aquí. Hombre natural, le entrego mi vida al Señor. Cristiano carnal, soy cristiano porque le entregué mi vida a Cristo, pero soy carnal porque todavía tengo la información que yo manejaba en el mundo. Tengo que entrar en un proceso de renovación. Por eso nuestra iglesia se llama Efesios 4:23 para la gente que nos visita. Efesios 4:23 quiere decir, renueva el espíritu de tu mente, ¿eh? Efesios 4:23, porque nosotros defendemos como iglesia aquello de que si uno no entra en ese proceso de renovar el espíritu de la mente, va a ser muy difícil que uno pueda subsistir en el mundo cristiano. ¿Cuánta gente no conocemos que le entrega su vida a Cristo y se quedan ahí, pensando como antes? Y hay un principio que nosotros manejamos. ¿Cuál es? El que piensa como antes, tarde o temprano, vivirá como antes. Es cuestión de tiempo, nada más. El que piensa como antes, tarde o temprano va a regresar a donde viene. Dice por ahí un versículo que dice que el perro vuelve ¿a dónde? A su vómito, ¿no? Entonces, por eso la iglesia nuestra se llama así. Es cuando el pastor Tibor la fundó hace ya muchos años, 20 años más por allá. ¿Cuánto? Bueno, el pastor lleva 25 años y él casi que arrancó con la iglesia hace como unos 20 años, Efesios 4:23, porque la línea de la iglesia es esa, es una línea de restauración. Es una línea en que si usted no se despoja de lo que era, si no renueva su mente y si no se reviste la nueva imagen, ahí está todo, ¿no?
Efesios 4, 22, 23 y 24, nos movemos ahí, creemos en eso, creemos en la restauración, pero el único que restaura es Dios. Y ya vimos aquí en 2 Corintios que Él nos la revela por medio de su Espíritu. Entonces asegurémonos de que nosotros tengamos al Espíritu de Dios, porque va a ser por medio de Él que vamos a ser guiados a toda verdad y vamos a conocer la verdad, y esa verdad pues obviamente nos va a hacer libres. ¿Estamos, hermanos? Ahora, ¿qué lo separa a uno de ser una persona natural a ser una persona espiritual? ¿Qué lo separa? Uno mismo, pero ¿qué es lo que uno debe tomar para pasar de aquí a allá? ¿Una qué? Una decisión, ¿no? Una decisión personal. Una decisión es la que te separa de estar con Dios o de estar sin Dios. Así de sencillo, ¿no? No es que otra persona te jale ni te lleve empujado. Usted puede traer a alguien a la iglesia amarrado si quiere. Pero recuerde que manejamos un principio, que si una persona no quiere, ni Dios la puede salvar, ¿no? Si no quiere, no la puede salvar. Hay otras personas que dicen, pero ¿cómo? Si Dios es poderoso, es soberano, Él puede hacer lo que quiera. Está bien, Él lo puede hacer. Pero en ese tema de la salvación, Él sí nos ha dicho, ¿no? He aquí que yo pongo delante de ustedes, ¿qué? La vida y la muerte, el bien y el mal, la maldición y la bendición. Escojan ustedes, escojan. Es una decisión, ¿no? Ahora el Señor sí dice, yo les aconsejo que escojan bien, escojan el bien, escojan la vida, escojan eso, pero es una decisión personal. Otro principio que manejamos en la iglesia, ¿cuál es? El mismo Dios que te da a ti la libertad de decidir, ¿qué más? Te hace responsable por lo que tú decidas, ¿no? Es una decisión tuya, es una responsabilidad tuya, no le eches la culpa a nadie, porque sabemos, Dios más, que la tendencia del ser humano es hacer algo y cuando no le salen bien las cosas, inmediatamente echarle la culpa ¿a quién? A Dios, ¿no? Y después a los demás, a la demás gente que lo rodea, ¿no? La insensatez del hombre tuerce su camino y su corazón se levanta contra Dios. Y ya hemos visto varios ejemplos, ¿no? Que lo hemos compartido aquí, cuando Adán pecó le echó la culpa a Eva y todo lo que ya conocemos, ¿no? Cuando Lázaro se murió, las hermanas le echaron la culpa a Jesús, ¿no? Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, pero como no estabas, te mandamos a llamar y decidiste quedarte por allá, la culpa es tuya, ¿no? Esa es la tendencia del ser humano, y piense hoy en día tal vez en su propia vida, o piense en gente que usted conoce muy bien y dirá que la tendencia es la misma. La gente peca, se esconde como Adán y después le echan la culpa a los demás, ¿no? Y a Dios, obviamente también. Bien, sigamos entonces. En esto de estar preparados es una decisión, hermanos. O sea, usted decide estar preparado, yo decido estar preparado. Las armas están ahí, las herramientas están ahí. Aquí dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu y es nuestra responsabilidad el aprender a manejarla, ¿no? Porque ahí está. Cuando usted le entrega su vida al Señor, usted recibe el Espíritu Santo entra en usted, pero Él necesita un arma para poder pelear adentro de usted. Porque adentro de usted, ¿qué hay? Información que usted captó del mundo, fuera de Dios. Y Él necesita tener nueva información, necesita tener un arma. Y es la palabra de Dios, porque dice que la palabra es la espada del Espíritu. Entonces, si usted no mete palabra en su mente, el Espíritu Santo de Dios que está en usted, porque usted lo recibió, pues no va a tener con qué pelear. Entonces usted no va a ver frutos en usted, el resto de la gente no va a ver frutos en usted, no va a haber cambio, usted va a seguir pensando como pensaba antes, y lo que va a hacer es que se va a obstinar, va a decir, mira, yo llevo 3 meses en la iglesia y yo no veo ningún cambio, pero no es la iglesia, no es Dios, es usted, el que no ha querido cambiar. Entonces vas a tomar la decisión de decir, no, mejor me vuelvo donde estaba, porque ¿para qué? Si estoy igual. Entonces es una decisión que usted tiene que tomar. Eso de estar preparados, hermanos, es delicado. La gente de Upala, alguna se preparó, otra no. Pero bueno, ya no es tiempo de decir lo que pudo haber sido y no fue. Solidaridad, que es lo que el país está moviendo. Obviamente acompañamos a nuestros hermanos que están allá. Para la gente que está fuera del país, que hemos visto en redes sociales que a veces opinan y la gente no entiende. ¿Qué pasa en Costa Rica? Porque hay gente que no se da cuenta. Esta es una noticia que trasciende. Por ejemplo, mi familia está en Colombia, mi familia sí está enterada y preocupada, pero ellos, obviamente, como todos, se dimensionó el asunto de una manera tal, ¿no? Por ejemplo, a mí, la empresa nuestra, nosotros nos dio libre jueves y viernes por precaución, ¿no? Pero como no pasó nada, el viernes nos mandaron a llamar otra vez para trabajar, porque realmente acá en el Valle Central no pasó gran cosa, la gente que está afuera, pero sí en la zona norte del país, sí hubo ciertos estragos ahí que, primera vez que un huracán pasa del Atlántico al Pacífico, atravesando suelo costarricense. Pero imagínense que es tanta la ignorancia con esto que hay mucha gente dándole gracias a Dios porque el huracán se había ido para Nicaragua. O sea, pero ¿qué? ¿Ya no hay vida o qué?
O sea, y eso pasa, ¿no? Inclusive la misma mamá, yo hablaba con mi mamá ayer, creo, y decía, no, acá estábamos orando para que el huracán se desviara. Digo, pero es que no se trata de eso, ¿no? Se trata de prepararse, se trata de estar listo, hacer planes de contingencia. En lo natural, y obviamente cuando venga un huracán peor, que es el huracán de las pruebas del pecado, tú puedas estar preparado también de una manera espiritual, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, eso de estar preparados es clave. Por todo lo que les he dicho, hay una historia en la palabra que está, le voy a decir el versículo para las personas que anotan, 2 de Samuel, capítulo 9, del 1 al 13, y es una historia de un personaje, que yo quiero aprovechar esa historia para que veamos la importancia de que usted y yo estemos enteramente preparados, ¿no? Porque en cualquier momento nos pueden llamar a cuentas, ¿no? En cualquier momento, a usted y a mí en cualquier momento. Hace 8 días este muchacho estaba corriendo, yo creo que él no sabía que se iba a morir, pero pasó. Toda esta gente que estaba ahí en Upala, una madre y una hija que se lo llevó una cabeza de agua, yo creo que ellas sabían lo que se venía, pero en ningún momento pensaban que se iban a morir, porque si yo sé que me puedo morir, yo salgo de ahí corriendo 15 días antes, ¿verdad? O me voy para la China, no sé. Pero bueno, hay que dimensionar muy bien las consecuencias de nuestras decisiones. Y en 2 de Samuel 9:13 hay una historia de un personaje al que el rey lo mandó a llamar, ¿no? ¿Te acuerdas, Marquitos, de esa historia? La historia de Mefiboset, ¿no? Para los que no conocen la historia, ¿han oído hablar de Mefiboset? Es una historia muy bonita. O sea, Mefiboset, nieto de ¿quién? Del rey. Saúl, hijo de ¿quién? De Jonatán. Fue el único descendiente que quedó de la familia de Saúl. Y entonces David en algún momento dice, bueno, habrá quedado alguien, ¿eh? De esa familia, ¿eh? Para que yo haga misericordia. Y él mismo le dicen, sí, quedó uno, pero es lisiado, le dicen. O sea, él no estaba preguntando miren la pregunta que hizo el rey David, él dijo, ¿habrá quedado alguien, no? Él no dijo, ¿habrá quedado alguien sano? No, él no dijo eso. Le dicen, sí, hay uno, pero lisiado. ¿Quién estaba preguntando eso? Nadie, ¿no? Entonces, a este muchacho, Mefiboset, un muchacho criado en palacio, sus primeros años, heredero de un trono, por las malas decisiones de su abuelo, todo se echó a perder. Un abuelo que en vez de pensar en reinar, tal cual como lo había puesto Dios, se ensañó en otras cosas de perseguir a David y todo ese rollo. Y al final, por malas decisiones, mire lo que son las malas decisiones de uno, ¿no? No solamente le afectan a uno, sino a la gente que viene detrás, ¿no? Las malas decisiones de uno afectan a la gente que te rodea, ¿no? Las malas decisiones de Saúl afectó a toda su familia, y a este muchacho Mefiboset lo condenó a vivir a un sitio que se llamaba, ¿cómo? Lodebar, ¿no? Dice que en ese sitio, Lodebar quiere decir sin palabras, o sea, nadie hablaba. ¿Quién va a hablar si allá solo los que vivían eran amargados, gente sin ninguna esperanza, gente afligida, de todo, ¿no? Entonces cuando él le llega la noticia y le dice, Mefiboset, prepárate porque el rey te mandó a llamar, ¿ah? Entonces él inmediatamente se asustó. ¿Por qué se asustó Mefiboset? ¿Se acuerdan? Porque recuerdan la tradición, cuando un rey era derrocado, cuando un rey era asesinado, toda la familia era exterminada, ¿no? Absolutamente todos. Y él era el último. Entonces le dicen, el rey te está buscando, ¿ah? Entonces, ¿qué se puede imaginar él? Recuerden lo que hablamos el domingo pasado sobre el temor. Hay cosas que te causan temor. El conocimiento de las cosas te causa temor y el desconocimiento también. Este muchacho conocía la tradición, conocía las leyes, entonces dijo, no, seguro me está llamando ya me llegó la hora, ¿ah? Porque yo soy el último. Pero al final sabemos que el rey era para otra cosa, ¿eh? Dice, no, yo voy a hacer misericordia de ti, te voy a restituir todo lo que tú has perdido, te voy a sentar en mi mesa, te voy a dar vestiduras. Y él aún así dice, pero ¿quién soy yo para que el rey se fije en este, ¿qué dijo? En este perro muerto, ¿eh? Uno no puede tener una opinión tan desmedida de uno, ¿no? Hay que valorarse. Dice la palabra que no podemos tener una idea desmedida de nosotros mismos, ni creernos mucho, ni creernos muy poco, sino un nivel normal, el que el Señor anhela para usted y para mí, ¿no? No tengamos una idea desmedida, no te creas menor que nadie, ¿no? Si tú tienes a Cristo en tu corazón, no te creas menor que nadie, ni te creas con falta de autoridad como para hablarle a nadie, ¿no? Tú la tienes, el Señor te la ha dado, porque recuerde que no se nos ha sido dado un espíritu de cobardía, ¿no? Como decíamos la vez pasada, sino de poder, de dominio propio, ¿de qué más? Y de amor, ¿no? Entonces, este muchacho obviamente, esa historia es muy bonita, o sea, si el rey te manda a llamar a ti y a mí, ¿cómo lo vamos a tomar? ¿Con alegría o con temor? ¿De qué depende? De la información que manejemos, ¿no? ¿Cómo es tu relación con el rey? ¿Buena? De seguro me llaman para sentarme a la mesa. Entonces estoy tranquilo, ¿no?
Por eso es que hablábamos la vez pasada de que la muerte para el cristiano no debería ser un motivo de temor, porque la muerte es ganancia para el cristiano. Ahora, si tu relación con el rey no es buena, de seguro que si él te manda a llamar, a no ser de que tenga mucha misericordia, pero recuerde que Dios es un Dios justo, lo leímos al principio, porque Dios no es injusto para olvidar nuestras obras, ¿no? Pero el Dios es tan justo que no te va a regalar nada, pero tampoco te va a quitar nada. Te va a dar lo que tú y yo merecemos, lo que tú y yo cosechamos, ¿por medio de qué? De lo que sembramos, ¿no? Y no estamos hablando de plata, ¿no? Estamos hablando de la siembra y la cosecha normal. Lo que tú siembras, si tú siembras amor, cosecharás amor. Si tú siembras odio, vas a cosechar odio, ¿no? Entonces, este muchacho por eso estaba ahí. Esa es la historia de Mefiboset. Realmente, él sintió temor. Entonces, ¿cuánto Mefiboset ahora no hoy en día? Aquí. O en las iglesias, muchos, ¿no? Esperando que el rey los llame, ¿no? Yo espero y anhelo que estemos lo suficientemente preparados para que cuando ese llamado venga, nosotros podamos ir con alegría. Como decía la vez pasada, podamos levantar nuestra cara sin mancha, ¿no? Podamos presentarnos como obreros que no tenemos nada de qué avergonzarnos, pero eso no es gratis, ¿no? Eso tenemos que pagar el precio, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces tenemos que estar preparados para eso, ¿no? Miren, nosotros acabamos de leer el libro de Hebreos, el versículo de Hebreos que estaba arriba, dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. O sea, el Señor valora lo que usted y yo hemos hecho para la obra, hermanos. Sirviendo y sirviendo aún, dice Él, para los santos. ¿Quiénes son los santos? La gente que está en las iglesias. Cuando Él dice, Señor, pero ¿cuándo hemos hecho todo eso? Dice, cada vez que se lo hiciste a uno de los míos, a mí me lo habéis hecho, ¿no? Porque recuerde que cuando Saulo de Tarso le preguntó al Señor, Señor, pero si yo no te persigo a ti, yo nada más estoy persiguiendo cristianos. Él dijo, bueno, es que cada vez que lo haces con uno de los míos es como si a mí me lo hicieras. Porque cada cristiano hace parte de ¿qué? Del cuerpo de Cristo, ¿ah? Usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Mire qué privilegio tan tremendo, y es no solamente un privilegio, es una responsabilidad tremenda la que tenemos, ¿no? Vamos, hermanos, hasta el fin, ¿no? No de fallecer. ¿Cuándo vamos a terminar nosotros de servir? A la hora cuando nos muramos. El traje de servicio no se cuelga, hermano. No es que yo voy a servir 6 meses y lo cuelgo y dentro de un año vuelvo y lo retomo, no. Eso es hasta que muramos, hasta el fin, ¿no? A veces uno ve, por ejemplo, mucha gente que no la volvimos a ver. Hablábamos de que estas épocas son así en todas las iglesias, la gente se desaparece y vuelven a aparecer en febrero. Algunos, ¿no? Algunos otros ni vuelven a aparecer. Porque ya pasa la temporada alegre, la temporada donde hay poder adquisitivo, la temporada donde todo el mundo ama, donde todo el mundo es amado. Pero ya cuando viene enero, febrero, no digo cuesta de enero porque esa cuesta de enero no es para los cristianos, ¿no? Eso es allá en el mundo, que hablan de la cuesta de enero y van a ir a empeñar todo lo que compran en diciembre. El cristiano que esté metido en ese rollo tiene ya otro problema de identidad, ¿no? O sea, ya eso es otro problema. Yo hablo de que la gente entra en un periodo de vacaciones y ahorita como hay amor y todo el mundo anda de besito, besito y abrazo y todo eso, entonces la gente no cree que no necesita a Dios. Pero recuerde que el verdadero cristiano se mide ¿cuándo? En medio de la adversidad, en medio de la prueba, ¿no? Entonces hay mucha gente que estas épocas son épocas de prueba para la gente, son épocas difíciles, pero también cometen el error de alejarse de las iglesias. Entonces uno no entiende la gente, realmente si el bien del hombre está en Dios, ¿por qué se alejan de él, no? No entiende uno, ¿no? La triste historia, o sea, es una historia que es difícil de interpretar, ¿no? Es una historia que ya tiene el fin, que ya lo conocemos, ¿no? La gente se aleja de Dios y después dice, pero ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué me está pasando lo que estoy pasando? Bueno, apartado de Él no podemos hacer absolutamente nada, ¿no? Bien, dice la palabra en Apocalipsis 2, del 1 al 5, si usted lo busca ahí, no lo busca ahorita, pero si usted lo anota y lo busca, usted va a ver que hay unas cartas que el Señor ha mandado a ciertas iglesias, ¿no? Y una de ellas va a la iglesia de Éfeso. Miren, qué curioso, la iglesia de Éfeso, pues nosotros somos efesios, pero que hallamos ahí. Y el Señor vuelve e insiste en esto que acabamos de leer en el libro de Hebreos, ¿no? Él le dice, mire, yo reconozco su trabajo, su arduo trabajo, en que ustedes han hecho todo con amor y que han pesado a los falsos apóstoles y los han encontrado que son falsos, ¿no? Y les dice que todo, Él reconoce todo, reconozco todo lo que están haciendo y sé que lo están haciendo bien, que están avanzando, reconozco su esfuerzo, pero tengo algo contra ustedes, dice Él, ¿no? ¿Qué era? ¿Que habían perdido qué? Su primer amor. Entonces cuando hay un pero, cuando usted comienza a decir una cantidad de cosas a la gente y después viene un pero ahí como que todo se echa a perder, ¿no? Dice, mira, es que yo te conozco, eres una buena persona, responsable, buen padre, y una lista tremenda, dice, pero
Ahí cuando viene ese pero, como que todo lo demás se borra, ¿no? Hay un pero, ¿no? El Señor dice todo eso, dice, pero tengo algo contra ustedes. Han perdido su primer amor. Y la recomendación es, vuelvan a las primeras obras otra vez. Vuelvan. Porque si no lo hacen, dice Él, yo voy a venir y voy a quitar el candelero de donde ustedes. Y realmente, si tú no haces las cosas que tienes que hacer para la obra del Señor, otro las va a hacer. Eso es un hecho, ¿ah? Porque el hacha está puesta ahí al lado del árbol, ¿ah? Para que el árbol que no dé fruto sea cortado, ¿no? Y echado al fuego, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos? ¿Estamos o no? ¿Ok? Entonces, este asunto de la vida cristiana, hermanos, no es un asunto así tan fácil como de que decir que me convierto y ya el Señor va a comenzar a orar en mi vida y todo va a venir automáticamente. No, en este asunto de la vida cristiana hay un precio que pagar, hay un esfuerzo que hacer. Yo le puse como título a la prédica para que quede ahí, el cristianismo, entrega y resistencia. Así se llama, ¿no? Porque es la clave del cristianismo. Esto no es una carrera de velocidad. Esto no es una carrera en que yo empiezo inmediatamente ya en los primeros 8 días, hice todo lo que tenía que hacer. Conocemos casos de gente que empieza así y ni siquiera duran los 8 días, ¿no? Duran menos, ¿no? Entonces, esto no es una carrera de velocidad, ya lo hemos compartido ya en muchas ocasiones, es una carrera de resistencia. Por eso es que el Señor insiste mucho a través de la palabra persevera, el que lucha hasta el final, el que vence. Entonces, no es el asunto de ir y abarcar todo rápidamente. Recuerda que en el atletismo, para los que conocen del atletismo, hay carreras de velocidad, ¿cierto que sí? Y hay carreras de resistencia. Las carreras de velocidad, ¿cuáles son? Los 100 metros planos, los 200, los 400, donde la gente se prepara exclusivamente para esas carreras. Donde empiezan, hacen todo su esfuerzo desde el segundo 0 hasta el que llega, ¿no? Y meten toda su energía ahí y lo logran. Algunos sí, otros no, al final uno es el ganador, ¿no? Pero hay otras carreras que son de resistencia que nosotros las conocemos como ¿qué? Como las maratones, ¿no? De ahí viene lo de la maratónica, eso es otro tema. Las maratones, 5 kilómetros, 10 kilómetros, 15, 20, 25. Ese es otro tipo de carreras que requieren otro tipo de ¿qué? De estrategia, ¿no? Ahí la gente que sale, por lo general los que salen muy rápido al principio son los que primero se cansan. La gente que conoce de eso sabe que tiene que medir sus fuerzas, que tiene que aguantar, que tiene que resistir, que tiene que ir preparado. Entonces, en ese tipo de carreras, en esas maratones, si nosotros hacemos un paralelo a nuestra vida cristiana, hay algunas recomendaciones que se hacen para aquella gente que corre ese tipo de carreras. Y nosotros vamos a ver qué aplica exactamente para nosotros en nuestra vida cristiana también. Ahora, en una maratón, ¿qué le recomiendan a la gente? Hidrátese. Lleve su botellita de agua, lleve su botella de líquido que lo hidrate, porque lo va a necesitar, ¿no? ¿Qué más le recomiendan? Lleve un celular, por si de pronto necesita hacer algún llamado de emergencia o algo así, esté usted preparado, o sea, que realmente no le vaya a agarrar fuera de foco. ¿Qué más le recomiendan a uno? Que se vista adecuadamente para la carrera. O sea, yo no veo una persona que vaya a correr una maratón y si es una mujer no va a ir en tacones, ¿cierto que no? Uno no va a ir a correr una maratón con corbata y ¿sabes? Yo no voy a ir así a correr una maratón. Tengo que vestirme con inteligencia, o sea, unas buenas zapatillas, un buen traje si sudo, que no me estorbe mucho el sudor. Entonces, hidratarse, vestirse con inteligencia, llevar un buen celular por si tienes alguna emergencia en el camino. Y otra recomendación que le hacen es, trate de correr acompañado, porque los kilómetros se hacen más cortos si uno va con alguien ahí corriendo, ¿cierto que sí? Ahora, si nosotros llevamos eso a nuestra vida cristiana es lo mismo. Tú estás corriendo una maratón de tu vida, ¿qué te recomienda? Hidrátate, pero no con cualquier líquido, ¿no? Con cualquier agua. Tiene que ser agua, ¿qué? Agua viva. El agua en la Biblia generalmente simboliza lo que es la palabra, ¿no? Por eso es que cuando uno nace de nuevo dice que uno debe nacer en el espíritu y en el agua. Pero ese agua no se refiere a la que usan los católicos, ¿no? Para bautizar a los chiquillos, sino la palabra, ¿no? Entonces hay que hidratarse de agua viva. Por eso es que el Señor le decía a la samaritana, si tú supieras quién es el que te está pidiendo agua, yo te podría dar un agua con la que no sentirías sed nunca, jamás, ¿no? Entonces, hidratarse. ¿Qué más? Vestirse con inteligencia. ¿En qué sentido? La Biblia nos recomienda que nosotros tenemos que vestir nuestra armadura, la coraza de la justicia, el yelmo de la salvación, todo lo que conocemos, la espada del Espíritu, vestirnos inteligentemente. Y todo el uniforme en conjunto, en el cristiano, ¿qué es? El buen testimonio. Un buen testimonio es tu uniforme que te distingue a ti. Si tú no tienes un buen testimonio, nadie te va a distinguir como tal, ¿no?
Yo creo que usted ve a un policía y por el uniforme que tiene usted dice, ese es de tránsito. No, ese es policía municipal. No, ese es policía nacional. Y dependiendo del tipo de policía que sea, tú le atribuyes sus cualidades o sus deberes, ¿no? Porque si a ti por ejemplo, si tú vas con algo del vehículo y el policía que está ahí no es de tránsito, tú pasas como más tranquilo, ¿no? Aunque hoy en día ya cualquiera te puede parar. Entonces, en el cristiano el testimonio te distingue a ti. Es el que da la cara por ti, ¿no? Entonces, hidratarse de agua viva, vestirse con inteligencia, llevar el celular de Dios. ¿Cuál es el celular de Dios? Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Entonces tenemos que tener ahí por lo menos el canal, ¿no? Tú no podrías llamar a Dios si no tienes el canal conectado con Él. ¿O no le ha pasado a usted que por más celular que tenga, 3G, 4G, lo que sea, si no hay señal, está listo, ¿ah? Entonces, si en el celular tuyo con Dios no hay esa línea de conexión, tampoco te sirve realmente. Tú puedes clamar todo lo que quieras, pero si tú estás en pecado, dice la palabra que Dios no oye al pecador, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer un pecador? Arrepentirse. ¿Para qué? Para activar la línea, ¿no? Activarla inmediatamente y que ya haya una comunicación fluida. Y lo último que te dice es que no andes solo, ¿no? Les voy a leer el versículo que está aquí, que está en Eclesiastés 4, del 9 al 10, dice que mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará ¿a quién? A su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que le levante, ¿no? Entonces, mire, es lo mismo. ¿No vimos lo de la maratón con lo otro? Exactamente igual, ¿no? Esas son las recomendaciones porque estamos hablando de una carrera de resistencia, ¿no? Una carrera en la que hay que pagar un precio, ¿no? Mira, hablando del precio que les decía ahorita, que ayer hubo un concierto ahí en la Sabana. Cuando uno va a un concierto o a un evento cualquiera, los que han ido al estadio, lo que sea, ustedes saben que las boletas tienen diferentes características, ¿no? Hay boletas de sol, hay boletas populares, hay boletas de grada numeradas, hay boletas de gramilla, ¿cierto que sí? Y hay boletas VIP que le llaman, ¿no? En algunas de ellas tú puedes ver al cantante lejísimo, ¿no? Hasta allá en binóculo, ese puntito que está allá es el cantante, ¿no? O sea, ve las cosas de lejos, no hay mucho detalle, ¿no? Pero si tú tienes una boleta VIP, tú lo estás viendo de frente, estás viendo todo, además hasta te caen las gotas de sudor del artista, ¿no? O sea, ¿de qué depende que yo tenga una u otra boleta? ¿De qué depende? Del precio, ¿no? De lo que yo pagué o lo que yo estuve dispuesto a pagar, ¿no? Ahora, nuestra vida cristiana hasta hoy, hagamos un balance de cuáles somos, en qué tribuna hemos estado. Hemos estado en popular, en sol, de lejos. Hemos sido de aquellas personas que hemos visto de lejos la mano de Dios, que nos han contado, pero que no hemos tenido la oportunidad de vivirlo. O hemos sido de los VIP donde la palabra de Dios ha sido una realidad en nuestra vida y hemos sentido la presencia de Él en nosotros y hemos sentido la mano de Él trabajando en cada una de nuestras vidas. ¿De cuál somos? ¿De qué depende? Del precio, ¿eh? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio, sí o no? Mucha gente no. Mucha gente no está dispuesta a pagar el precio. Algunos sí, el remanente se mantiene, ¿no? No es generalizado. El pequeño remanente de Dios siempre se ha mantenido y se mantendrá porque así lo dice la palabra. Entonces de eso depende, hermanos, el cristianismo realmente tenemos que llevarlo como tal, como una carrera de resistencia. Nosotros no podemos pretender que ya lo hemos alcanzado todo, como decía el apóstol Pablo, es que ni yo, con todo lo que él había hecho, decía, es que yo no lo he logrado todo. Yo ya lo que hice, yo sigo para adelante, con mi mirada puesta en el norte, en la meta que es el supremo llamamiento en Cristo Jesús, ¿no? Esa debe ser nuestra actitud realmente para con las cosas de Dios, ¿no? Entonces, ese es el asunto, o sea, nosotros tenemos que ser constantes. El asunto del cristianismo es la constancia, ¿no? El éxito de una carrera larga es que usted regule sus fuerzas y usted mantenga un ritmo constante, ¿no? Ni muy rápido al principio, ni muy lento, porque está bien, aunque esto no es de velocidad, tampoco se trata de quedarnos ahí estancados, ¿no? Porque hay gente que le entrega su vida al Señor y no avanza nada, ¿no? Nosotros tenemos que trascender, porque ahí el concepto de la prosperidad, ¿no? El Señor anhela que usted y yo seamos prosperados, pero con el concepto de la prosperidad que manejamos bíblicamente, ¿no? No tiene nada que ver con dinero, ya lo conocemos aquí. La prosperidad quiere decir avanzar en el propósito de Dios. Eso es prosperar, ¿no? Usted avanza en el propósito de Dios, usted es una persona que está prosperando, ¿no?
Si no, no estás prosperando. No tiene nada que ver con lo económico. Obviamente, en la medida en que tú avances en el propósito de Dios, tu vida se organiza, todas las cosas se van organizando a tu alrededor y lo más probable es que tus finanzas también se organicen, ¿no? Pero de eso se trata, prosperar es avanzar. No importa cómo, no importa si es empujado, si es jalado, gateando, caminando, corriendo, pero hay que avanzar. No podemos quedarnos ahí estancados. No podemos nacer y quedarnos como niños. Porque dice la palabra de Dios que si somos niños en Cristo no estamos preparados para poder asumir lo que Él nos ha heredado, ¿no? ¿Se acuerdan lo que dice Gálatas 4:1? Que si el heredero es un niño, en nada se difiere del esclavo, porque está al cuidado de tutores, ¿no? Y el esclavo no puede tomar decisiones, el niño tampoco. El esclavo depende de sus amos, el niño depende de sus tutores, ¿no? Por eso es necesario que el niño crezca. ¿Crezca? ¿Para qué? Para que esté preparado, para que se le dé la responsabilidad de manejar lo suyo, ¿ah? Entonces nosotros tenemos que avanzar, hermano, no podemos quedarnos ahí. ¿Estamos, hermanos? ¿Estamos aquí o no? La inconstancia es tremenda, el precio realmente, voy a invitarlos a que vayamos a Lucas, vayamos ahí para que veamos ese ejemplo y lo desarrollemos entre todos. Vaya ahí a Lucas capítulo 9. Vaya usted que está en el video también a Lucas capítulo 9. Y ya que estamos hablando de pagar el precio y de ser constantes, veíamos ahora el ejemplo de las boletas, de los VIP, todo eso depende del precio que usted pague. Si usted paga un buen precio, usted va a tener una buena ubicación. Si en su relación con Cristo usted paga el precio de establecer una buena relación con Él, de seguro que vas a caminar cerca de Él, ¿no? Como el apóstol Pedro cuando Jesús fue capturado, ¿se acuerdan? Él caminó una cierta distancia, ¿no? Ni muy lejos para no saber lo que pasaba, ni muy cerca para que no lo descubriera, ¿no? Al final el cristianismo de él se le salió y la gente dijo, pero tú vistes como él, tú hablas como él, tú actúas como él, tú eres de él. Dijo, no, lo negó y todos conocemos la historia, pero el cristianismo de Pedro se salió, ¿no? La idea es que el cristianismo suyo y el mío también se salga, ¿no? Entonces vamos a leer aquí en Lucas capítulo 9 del versículo 57 en adelante, algunas cosas que nos pueden ayudar a nosotros a dimensionar cuál es el precio que nosotros tenemos que pagar y si realmente estamos dispuestos a pagarlo o no. Dice la palabra en Lucas capítulo 9, versículo 57, dice que yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Mira, aquí hay varias cosas, con base en lo que acabamos de leer, de cosas que nosotros tenemos que pagar el precio, cosas que nosotros tenemos que sacrificar en nuestras vidas. Usemos este texto para que nos ubiquemos. Recuerde, cada vez que usted lea la palabra, lo importante es que usted se ubique ahí, que usted sepa en lo que está leyendo dónde usted puede calar, cuál de los personajes que está ahí diciendo puede ser usted, ¿no? Por eso cuando usted lee, cuando Pedro negó al Señor, y que dice que cuando lo negó 3 veces el Señor lo miró y las 2 miradas se cruzaron y Pedro sintió mucho dolor, si usted se ubica como Pedro, usted va a saber el dolor que se siente cuando uno traiciona al Señor, ¿no? Pues si uno lo lee y dice, pues eso fue Pedro, ya eso es problema de él, ¿no? Pero hagámoslo personal, ¿no? En este caso acabamos de leer personas que le decían al Señor, Señor, a donde tú vayas yo iré, a donde quieras yo voy a ir, ¿no? Entonces el Señor obviamente que se las sabe todas, a este que le dice, Señor, a donde tú quieras que vayas yo iré. Como el Señor había agarrado cierto prestigio en ese entonces y había milagros y todo aquí, muchos iban detrás de él en pos de eso, ¿no? Del reconocimiento. El Señor le dice, mi hermano, o sea, las zorras tienen su guarida, ¿eh? Pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Eso para que tú tengas una idea de lo que te estás comprometiendo si decides seguirme, ¿no? Mucha gente llega hasta ahí nada más. Dice, uy, las comodidades que yo estoy acostumbrado, lo que yo realmente me gusta vivir, como que no es lo mío, ¿no? Entonces ahí viene el asunto de, ¿será que voy o no voy? ¿Será lo mío eso? ¿Será o no? ¿Será que yo daré la talla o no? Entonces comienzan las dudas, la inconstancia, ¿no? La palabra habla de los inconstantes. ¿Quiénes son aquellos que son inconstantes en todo lo que hacen?
Las personas de doble ánimo. Hoy están, mañana no están. Hoy voy contigo, mañana no. Por lo general esa gente que dice, a donde tú vayas yo voy. Por lo general esa gente, mucha palabra y poca acción, ¿ah? Más que decirlo, lo más importante es hacerlo. Ahorita hay mucha gente de esa, ¿no? Yo no dudo de que en todo este sistema que se está recogiendo tanta ayuda y todo, la mayoría de la gente está haciéndolo de buen corazón, pero no falta el que lo está haciendo está repartiendo algo y inmediatamente están tomando un selfie ahí en el Face para que todo el mundo se dé cuenta. O sea, no se trata de eso, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que uno no publique, está bien, pero que sí hay gente que lo hace con esa intención, sí hay, ¿no? Mira, estaba leyendo yo que se armó allá, haciendo un paréntesis nada más de lo que estamos hablando, un desorden tremendo allá en los albergues con la entrega de la gente, de las ayudas, porque la gente ha hecho caso omiso a lo que el gobierno ha dicho. Usted tiene ayudas, tráigalos aquí, canalicémoslos por medio del comité de emergencia, por medio de los bomberos, para que haya un solo canal de distribución, porque hay mucha gente viva. Hay mucha gente que ni es de la zona y se ha ido para allá solo para recibir ayudas. O sea, es que ese es el ser humano. O sea, ¿de qué nos sorprende? Ese es el ser humano. O no escuchamos nosotros historias de gente que en los precarios les asignan una tierrita, la venden y después se van a otro lado, invaden para que les escrituren lo que sea, y así, y de eso viven. Hay gente así, hay de todo. En la viña del Señor hay de todo, ¿ah? Entonces, acabamos de leer eso que esta persona dice, Señor, a donde tú vayas yo voy. Y te seguiré a donde tú quieras. Y por ti moriré. Pero cuando llega el momento de la verdad, la gente se echa de para atrás, ¿no? Y el Señor, como se las sabe todas, pues les dijo eso, ¿no? Entonces, o Cristo o las comodidades. ¿Qué escoges tú, no? Recuérdelo del joven rico, ¿ah? Señor, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Cumple los mandamientos. Sí, pero ya lo he hecho, desde niño. Bueno, entonces, vende todo lo que tienes y sígueme. Hasta ahí le llegó la intención, ¿no? Porque era mucho lo que tenía, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a sacrificar nuestras comodidades para llevar una vida de servicio en Cristo Jesús? Hay que pesar eso, ¿no? Ahora, otra cosa son las prioridades. Mire, el versículo 59 dice la persona, y dijo otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Ahora, no quiere decir que el papá se le acaba de morir y lo iba a enterrar, ¿no? No, déjame que vaya, yo disfrute a mi papá, comparta con él, y cuando él se muera, entonces ahí sí te voy a seguir, ¿no? Entonces, todo eso pasa, ¿no? Las prioridades que uno tiene en la vida, ¿no? Hay por ahí una parábola que se llama la parábola de la gran cena, no sé si la han leído, donde un señor, una persona muy importante organizó una gran cena, ¿no? ¿Se acuerdan? Y resulta que a los que invitó no llegaron, algunos comenzaron a excusarse, ¿no? Los primeros que dijeron, Señor, no puedo ir porque me acabo de casar. La familia jala a veces, para bien o para mal, ¿no? La familia a veces es piedra de tropiezo para uno buscar a Dios, a veces es motor que jala, ¿no? Pero a veces es para bien o para mal. En este caso, no puedo ir, me acabo de casar. La familia se puede separar del Señor. Otros que dijeron, acabo de comprar una yunta de bueyes, no puedo ir, ¿no? Entonces, ¿qué es? El trabajo. El trabajo también puede ser un obstáculo, ¿no? Aprovecho para saludar a mi esposa que hoy no pudo venir porque tuvo que ir a trabajar, ¿no? Pero bueno, cuando es algo así, un paréntesis, está bien. O sea, yo pienso que si es un domingo que uno forzadamente tenga por cuestión de responsabilidad hacerlo, está bien. Pero ¿cuánta gente no comienza a poner ya el trabajo como un obstáculo para su relación con Dios? Y recuerde que eso es idolatría, ¿no? A veces la gente cree que idolatría es solamente postrarse ante una imagen y adorarla. No, cualquier cosa que se interponga en tu relación con Cristo es idolatría ya. Si tú comienzas a darle a eso más peso de lo que le das a tu relación con Dios, estás entrando en idolatría. Entonces esta persona dice, no, acabo de comprar unos bueyes, necesito ir a alimentarlo, ¿no? El trabajo, ¿no? Otros por ahí dijeron, es que tengo unas haciendas, tengo mis casas que tengo que ir a ver. Las propiedades también te pueden alejar de Dios, ¿no? Al final el dueño de la casa se enojó tanto que dijo, bueno, está bien, que no vengan. Váyase a las calles, tráigame a toda la gente que quiera venir de verdad y vamos a disfrutar de la cena, ¿no? Pero los que inicialmente fueron invitados no la van a poder disfrutar. Entonces, hermano, no ponga obstáculos en su relación con Dios. Recuerde, la piedra que impedía que Lázaro escuchara la voz de Jesucristo fue removida por la misma gente, porque el Señor dijo, muévanla. Pero esa piedra no dejaba que Lázaro escuchara, ¿no? ¿Cuál es la piedra que no te deja a ti y a mí escuchar hoy la voz de Dios? Hay que moverla. Tienes que moverla, ¿no? No pongas cosas ahí que se interpongan en tu relación con Cristo porque estás cayendo en
idolatría. Mire, hay algo que yo he estado viendo últimamente que se está interponiendo mucho en la relación de la gente con Dios. Lo he visto aquí en esta iglesia, lo he visto en Pava, lo he visto en varias iglesias. Y es el asunto de hacer deporte los domingos. No sé, hay gente que no volvió a ver uno aquí. Y lo ve uno que están activamente deportivos, ¿ah? Bicicleta va, bicicleta viene, atletismo va, atletismo viene. Ahora usted me dirá a mí, pastor, ¿y es malo hacer deporte? No, está bien hacer deporte. Lo que pasa es que la palabra dice que hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra, ¿ah? Porque tienes que ir a hacer deporte exactamente a la hora del culto, ¿no? Y el problema no es que tú hagas deporte, ¿no? El problema es que si tú quieres hacer deporte y te jalas a toda la familia. Ese es el problema, ¿no? Cuando uno es piedra de tropiezo no es solamente para que la gente peque. Usted dice, pero es que eso no es pecado, ir a montar bicicleta. Estás alejando a tu familia de la iglesia, ¿eh? Si quieres alejar tú, es una decisión tuya. Pero si estás jalando mujer, hijos y todo ese asunto, es un problema delicado. Lo he visto ya, he visto varios casos ya de gente que se ha ido de la iglesia y uno dice, qué raro, ¿será que tienen mucho trabajo? No, están haciendo deporte. Entonces, eso es idolatría en la medida en que tú pongas el deporte antes de tu relación con Dios, estás cayendo en idolatría. Y no nos digas que somos extremistas, porque analízate si tú eres una de las personas o alguien que esté aquí, que tenga esa mentalidad de decir, no, yo si puedo un domingo voy a la iglesia, pero realmente lo mío es ir a hacer deporte. Piénsalo nada más y verás que estás dando más importancia a aquello que a buscar las cosas de Dios. Y estamos hablando hoy de un tema que nos involucra a todos, de estar preparados, ¿no? Tenemos que prepararnos porque los días son malos. Tenemos que prepararnos porque las señales de la venida del Señor son cada vez más certeras, cada vez más claras. Entonces, la responsabilidad tuya y mía y es que nos preparemos para la venida del Señor, ¿no? Entonces, esta persona aquí que estaba ahí, mire el versículo 61 dice, entonces le dijo al otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, una de las cosas más difíciles de dejar para seguir a Jesús es lo que éramos, lo que teníamos, las cosas con las cuales contábamos, nuestros placeres, nuestros deseos. A la gente le cuesta dejar de fumar, a la gente le cuesta dejar las cosas que acostumbraba cuando estaba fuera de Dios, dejar amistades, a la gente le cuesta dejar música. Yo les contaba la vez pasada la historia de la música, de cómo me costó a mí deshacerme en mis primeros meses de cristianismo de toda una enciclopedia que tenía de salsa, ¿no? ¿Recuerdan que le conté? Pero a uno le cuesta, ¿eh? Le cuesta, pero hay tiempo para todo. Todo va a llegar a su tiempo, todo le llega un tiempo. Pero hay gente que pasa el tiempo y nunca se deshacen de lo que era, ¿no? Entonces, recuerde que lo que uno aprueba en su mente, eso es lo que uno desea, ¿no? Si tú apruebas algo en tu mente, tú lo deseas, ¿no? Si tú sigues aprobando en tu mente que tal cosa que no tiene nada que ver con Dios es buena y tú la apruebas en tu mente, tú la vas a desear. Y como la vas a desear, recuerda lo que hablamos hace 8 días también, o hace 15 días, si hace 8 días que hablamos de la tentación, si tú lo deseas, tú lo vas a anhelar, te vas a sentir atraído, te vas a sentir seducido y al final todos conocemos el proceso del pecado, ¿no? Empieza por ahí, una atracción, seducción, y ya después comienzas a planear cómo ejecutar el pecado, ¿no? Bien, hermanos, entonces el Señor anda buscando adoradores, eso es una realidad, pero no solamente adoradores, sino personas que sean adoradores ¿en qué? En espíritu y en verdad. Y recuerde que adorar a Dios es un estilo de vida, ¿no? No es cantar 2, 3 canciones. A veces dice, es que ese es un gran adorador, ¿por qué? Mira cómo canta. Y se canta buenas canciones, no. ¿Saben cuál es la mejor adoración? Hay una canción que lo dice que mi mejor adoración es ¿qué? La obediencia es mi mejor adoración, ¿no? Porque el Señor anhela eso, que tú y yo seamos obedientes, ¿no? Eso es lo que Él anhela, nada de sacrificios. Entonces la obediencia es la mejor adoración que nosotros podemos. Es que el Señor dice, si tú dices que yo soy tu Padre, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está? Y si me llamas Señor, ¿por qué no haces lo que yo te digo que hagas? Obediencia, hermanos. La obediencia es lo que el Señor anhela para nosotros. Entonces, la gente le cuesta eso de la obediencia, por eso es que no quieren pagar el precio. ¿Cuál precio, hermanos? De amar lo que Dios ama, aborrecer lo que Dios aborrece. Ese es el precio. Ahí es donde nosotros tenemos que llegar, tenemos que tener vidas bien construidas, que no vaya a pasar como pasó ahora. Ahí de seguro cuando pasa un huracán como estos, que acabó de pasar por Costa Rica, y pasa, uno dice, mira, hay muchas casas que se mantuvieron en pie, hay otras que cayeron fácilmente, ¿ah? Entonces, si uno ve esa situación, son casas bien construidas, bien edificadas, sobre terreno firme, y hay otras que a lo mejor no están muy bien construidas,
sobre un terreno no muy firme. Entonces la recomendación para nosotros que nos da la palabra es, construyan sobre la roca, ¿ah? Sobre un terreno firme, para que cuando venga cualquier remesón ustedes se puedan sostener y no se vaya a derrumbar todo lo que están haciendo, ¿no? Entonces el precio realmente tenemos que pagarlo, tenemos que ser verdaderamente discípulos. Dice Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, ¿no? Porque acuerda que el fin de la fe, ¿cuál es? La salvación, ¿no? Nosotros estamos aquí, obviamente porque queremos ser salvos. Pero ya usted dice, pero pastor, si yo ya soy salvo porque yo le entregué mi vida a Cristo, o sea que Él es el que me salva, sí. Pero esa salvación tú tienes que mantenerla, tienes que conservarla. Porque dice que el que esté bien, mire, que no caiga. ¿Y cómo no vamos a cuidar nosotros una salvación tan grande? O sea, tenemos que cuidarla, ¿no? Que cuidarla, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Por tanto, también vosotros estad preparados. ¿Sabe por qué? Porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperemos, ¿no? Va a venir como un ladrón en la noche. ¿Alguien sabe cuándo llega un ladrón en la noche? No. Si a mí me dijeran que esta noche va a ir un ladrón a mi casa, pues yo ni duermo, ¿ah? Pero como yo no sé cuándo va a llegar, dice que así va a llegar el Señor, cuando menos lo esperemos, y bienaventurado aquel siervo que el Señor le encuentre haciendo lo que le dejó haciendo, ¿no? Entonces, hagamos lo que ya sabemos que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Aquí están las instrucciones. Dice que nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable, y que nosotros somos una nación santa, llamada ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos ha rescatado, ¿no? Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que ir a predicar el evangelio, tenemos que hacer discípulos, tenemos que enseñarle lo que hemos aprendido, tenemos que bautizar a la gente en la medida en que tengamos la capacidad de bautizarlo. O sea, hay tantas cosas que ya están escritas aquí de lo que usted y yo tenemos que hacer, ¿no? Entonces, bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga le encuentre haciendo lo que le dijo haciendo, ¿no? Entonces, lo más importante de todo esto, hermanos, ya para ir cerrando, es que nos haya quedado claro la importancia de estar preparados, ¿no? De que prepararse para el Señor no es gratis, hay que pagar un precio, es un precio que requiere entrega, es un precio que requiere resistencia. O sea, nosotros ni siquiera hemos resistido hasta lo que resistían los cristianos de antes, ¿ah? Nosotros vamos bien, nosotros realmente lo más que se nos pide a nosotros es que tengamos un corazón dispuesto, un corazón humillado, nada más. O sea, no hemos resistido hasta la sangre, dice ahí todavía. A esos niveles no hemos llegado. Entonces, eso requiere que nosotros, obviamente, resistamos. Es una carrera en la cual demanda que usted y yo perseveremos hasta el final, que nos mantengamos firmes, que no desfallezcamos, no es tiempo de rendirse. No piense que cuando estaba antes le iba mejor, no. Dice el Señor que Él valora lo que usted y yo hacemos, que no es en vano, lo que trabajemos para el Señor no es en vano. Y le leo un versículo que está, dice... En Lucas 8:29 Él dice, y les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna, hermano. Lo que usted haga para el Señor no es en vano. Lo que hagamos para el Señor no es en vano. Téngalo eso muy presente, porque Él no es injusto para olvidar lo que hemos hecho, pero Él siempre anhela en usted y de mí que no seamos flor de un día, que no seamos 3 días como dicen en Costa Rica, sino que perseveremos ¿hasta cuándo? Hasta el fin, ¿no? Mientras estemos en esta tierra vamos a ser piezas, candidatos a ser metidos al horno porque estamos en el taller del alfarero, ¿ah? Déjese formar por Dios nada más y vamos a hacer piezas de decisión solamente cuando estemos en su presencia. Entonces, nada más en el libro de Éxodo dice Moisés, ¿se acuerdan? Me gusta repetir mucho ese versículo cuando el Señor le dijo a Moisés, mira, ahí está la tierra prometida, vayan ustedes ya, hasta aquí los acompaño porque no vaya a ser que de aquí a allá los consuma, ¿no? Porque ya los tenía hartos, ¿no? Al Señor. Y entonces Moisés le dijo algo que yo anhelo en mi corazón, que cada uno lo tenga como un principio para su vida, para la mía, ¿no? Moisés le dijo al Señor, Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, mejor ni nos movamos, ¿no? Que la presencia del Señor vaya en usted y en mí, en cada cosa que hagamos, cada cosa de estudio, cada cosa laboral, cada proyecto, cada relación sentimental, hasta en eso, la presencia de Dios tiene que ser la que marque el camino. Y si no está la presencia de Él, mejor ni nos movamos para nada, porque dice la palabra que si Jehová no edifica tu casa, en vano trabajan ¿quiénes? Los que la edifican, ¿no? No trabajemos en vano, hermano. Dejemos que el Señor sea el que edifique nuestro hogar. Amén. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor.
Bien, hermanos, hemos estado compartiendo en esta mañana la importancia de estarnos preparando constantemente. Uno nunca terminará de prepararse, ¿no? En las cosas del Señor siempre hay que, mucho más, como le decía el Señor a Josué, ¿no? No creas que ya lo has conquistado todo, hay mucho todavía por conquistar. De seguro que si somos padres, todavía hay mucho como padres que conquistar. Si somos hijos, hay mucho como hijos que conquistar. Si somos esposos, pues imagínense, yo creo que todavía no hemos sacado lo mejor que podemos tener como esposos, como padres, como hijos, como amigos, como cristianos, como siervos del Señor. Hay muchas tierras por conquistar, ¿no? ¿Cómo lo vamos a lograr? Obviamente, aprendiendo, volviéndonos diestros en el manejo de las armas, ¿no? Aquí está la palabra, útil para todo. Multitud de consejeros hay aquí. Podemos apoyarnos aquí, que hicieron grandes siervos para sortear situaciones, aquí está. ¿Qué es lo que el Señor anhela de ti para que te sea más fácil este camino? Aquí está. El Señor dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Entonces, si conocemos el camino, conocemos la verdad que el Señor nos revela por medio de su palabra, de seguro que eso va a marcar en nosotros un estilo de vida que es el que el Señor quiere que nosotros vivamos. Amén. Pero todo depende de qué? De una decisión. Todo depende de una decisión suya, mía, que deseamos pagar el precio. Recuerde, está usted en Sol Popular, por allá viendo de lejos, anímese a ser un cristiano VIP, que vea las cosas de cerca, pague el precio, no tenga miedo, no tenga temor, porque recuerde que el espíritu que nos ha dado Dios no es de cobardía. Amén. Padre, te damos gracias por esta linda mañana, Señor, en la que hemos podido compartir una porción de tu palabra, Señor, en la que nos has hablado claro, Señor, sobre la importancia de estar preparados, Señor. No menospreciar las cosas que suceden a nuestro alrededor, Señor, cada cosa que sucede. Tenemos que sacarle la enseñanza, Señor, porque sabemos que todas las cosas nos ayudan, Señor, para aquellos que te amamos, Señor. Bendecimos este precioso momento, Señor, en que hemos podido reunirnos en este lugar, Señor. Que cada persona ha tenido la oportunidad de escuchar el sonido de la trompeta, Señor. Que cada uno tome la sabia decisión de echar para su saco, de prepararse en lo que crea que debe prepararse, Señor. En fortalecer aquello que se ha debilitado, Señor, y en construir sobre aquello que se ha derrumbado, Señor. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, por cada familia, por esta iglesia, Señor, un remanente aquí en Cartago que tratamos de honrarte, Señor, a través de una sana interpretación de tu palabra, Señor. Sin fantasías, sin falacias, Señor. Tal cual como está escrito, Señor. Tú dices que no necesitamos más, simplemente enseñen lo que yo les he enseñado, dices tú, Señor. Y eso estamos haciendo, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, y si hubiera alguna persona, ya sea aquí en este lugar, o en la grabación, en el audio, en el video, alguna persona que hoy ha entendido que necesita iniciar una relación contigo, Señor, porque simplemente ha escuchado tu palabra hoy, ha entendido algunas cosas, ha anhelado otras, pero hoy se ha dado cuenta de que no tiene una relación contigo y bajo esa condición es imposible que pueda anhelar disfrutar de las cosas que tú has prometido para aquellos que tú amas y para aquellos que te aman a ti, Señor. Aquellas personas que hoy han entendido que no tienen el Espíritu Santo por el medio del cual tu verdad va a ser revelada, si ese es el caso suyo, hombre o mujer que estás aquí, o viendo la grabación, ahí donde estás tú puedes decirle, Señor Jesús, en esta mañana he escuchado tu palabra, Señor, y me ha quedado claro muchas cosas. Me ha quedado claro por qué hasta hoy no he entendido nada de lo que estoy viviendo, Señor. Porque hasta hoy he clamado por tu presencia, pero no he obtenido respuesta, Señor, y ya lo entiendo. Es porque no tengo una comunicación contigo, no tengo una relación contigo, Señor. Hoy he entendido eso, Señor. Hoy he entendido por qué estoy viviendo esta vida loca y desenfrenada que he llevado, Señor. Pero no más. En este día, en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, no sabemos qué sea en su caso. Yo decido clamar a ti, Señor, arrepentido o arrepentida como nunca antes, para que tu precioso Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, una criatura formada a la luz de tu palabra, Señor. Una criatura nueva, Señor, que por medio de la capacitación de tu Espíritu yo pueda estar en capacidad de buscarte, para conocerte, Señor, y amarte, Señor. Gracias por perdonarme, Señor, todos mis pecados, Señor. Porque como dice tu palabra, el día que el pecador se arrepiente, ningún pecado le será de estorbo, sino que alcanzará misericordia, Señor. Y hoy
te creo a ti, creo tu palabra y sé que tú has sido misericordioso conmigo y hoy me estás perdonando, Señor. Gracias, Señor. Aunque yo no lo merezca, yo también hoy decido perdonar a toda aquella persona que me haya lastimado, aunque tampoco lo merezcas. Y ponme en gracia con todas aquellas personas a las que yo he lastimado para que también me puedan perdonar, Señor. Te doy gracias, Padre Santo, por esta linda oportunidad que me das de iniciar a partir de hoy una nueva relación contigo, Señor. Que el día de hoy marque un antes y un después en mi vida espiritual, en mi relación con Cristo Jesús, Señor. Que yo a partir de hoy tenga la capacidad de conocerte, Señor. Y yo sé que tú eres un Dios bueno, un Dios fiel, Señor. Y en la medida en que yo te conozca, yo sé que te voy a amar, Señor. Y amándote te voy a servir, sirviéndote te voy a adorar, Señor. Te doy gracias, Padre, en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, hermanos, yo creo que hemos tocado un tema bastante claro, un tema bastante actual. Nos hemos aprovechado de una situación que estamos atravesando en el país para hacer nuestro paralelo espiritual y poder entender algunas cosas que tal vez no entendíamos antes, ¿no? Pero si usted ha hecho esta oración o alguien de aquí ha hecho esta oración, pues déjeme felicitarlo, felicitarla. Es la mejor decisión que se puede haber tomar. Iniciar una vida en Cristo. Dice que el que habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo el abrigo, bajo la sombra del Omnipotente. Entonces tú no puedes anhelar la sombra de Dios, el abrigo de Dios, si no estás conviviendo con Él, ¿no? Entonces yo espero que a partir de hoy entiendas eso y comiences a forjar una relación con Él, ¿no? Y a partir de hoy, a medida que esa relación se va fortaleciendo, tú vas a convertirte en una persona de fe, ¿no? Porque la fe es eso. ¿La fe qué es? El fruto del conocimiento de la persona de Jesucristo. ¿Conoces más? Más fe tienes. ¿Conoces poco? Poca fe tienes, ¿no? Uno no puede confiar o amar en alguien que no conoce, ¿no? Entonces te animo, o a cualquier persona que esté aquí, a que métase a conocer las cosas de Dios. Recuerde, cuando hubo lo de la pesca milagrosa, el Señor no le dijo a Pedro, tira las redes ahí en la orilla, ¿no? Aunque lo hubiera podido hacer por su poder, ¿no? Le dijo, boga mar adentro, ¿no? ¿Por qué? Porque los buenos peces, ¿dónde están? Mar adentro, ¿ah? Las buenas cosas de Dios, ¿dónde están? En las aguas profundas de Dios. Tienes que meterte a los ríos de Dios, ¿no? Cuando uno se mete a un río, ya llega un momento en que uno no toca el piso, sino que uno depende de la corriente, ¿ah? Entonces, métete en el río de Dios para que sea la palabra la que te lleve, ¿no? Y no seas tú con tus decisiones, ¿no? Sino la palabra de Dios. Entonces, animarles, si en algo le podemos ayudar, o a alguien aquí, la iglesia cristiana Efesios 4:23 en Cartago está aquí, costado norte de las ruinas, aquí en el centro comercial El Dorado, en el salón de eventos. Nos reunimos todos los domingos a partir de las 9:30, ya estamos por acá. Si estás aquí en Cartago alrededores, estaremos gustosos de que nos puedas visitar. Y si no, si estás fuera aquí de Cartago o en otro país, te invitamos a visitar nuestra página de la iglesia www.efesios423.com o si no, ya muy pronto www.efesios423.net. Esa va a ser la próxima página de la iglesia, pero por ahora .com, ¿no? También está nuestro canal de YouTube, el programa Sinceridad en Vivo, la iglesia de Efesios 423. Ahí puedes encontrar todos los videos o en la página de Facebook del pastor Tibor Mesaros también. Mi teléfono, el pastor Eber Molina, 8772-5957, si en algo te podemos ayudar. No es tiempo de rendirse. Adelante en Cristo Jesús.